aprender a armar el cubo me dejó estas enseñanzas. Pero primero te voy a contar cómo es que sé armar el cubo o por qué es que sé armarlo. Y es que cuando tenía unos 10 años más o menos, me acuerdo que estaba como en cuarto grado, estaba jugando fútbol y de repente me fracturé el tobillo. O sea, no de repente, porque al final lo que estaba haciendo, estaba jugando fútbol, estaba en la calle, estaba jugando fútbol normal, tenía el pie sobre el balón, así como el pie sobre el balón, quise hacer como un amague, no me salió, que lo que hice se fue el balón y el tobillo me terminó haciendo prácticamente como así, se terminó poniendo como recto y al inicio no parecía que fuera una fractura porque bueno, es como que me quedó en la misma posición. Cuando fui al médico incluso me dijeron que no tenía una fractura, que era como un esguince, me pusieron un yeso por 3 semanas, pero era una fractura y a las 3 semanas me quitaron ese yeso, me pusieron a caminar y la verdad que el dolor que sentí era horrible, uno también de los peores dolores, pero después de ya otros doctores me dieron otra opinión y efectivamente se dieron cuenta que sí que tenía fractura, pero lo que había pasado era que los huesos se habían separado. Entonces no se vio como una fractura común en la que se te distorsiona la articulación o el hueso, sino que era una fractura pero porque se había separado el tobillo del pie. Pero obviamente un poco, no era como tan notorio, pero sí que se sentía el dolor de la fractura. Y entonces la verdad que ese momento tenía unos 10 años, no podía hacer nada, literalmente estaba acostado todo el día. Lo que hacía era que si jugar play, tampoco iba al colegio porque estaba acostado, no podía caminar. Entonces varios meses en los que estuve todo el tiempo acostado, cuando mucho lo que hacía era jugar play, jugar televisión. Pero mi salvación, lo mejor de ese momento, fue esto. Me sentía bastante mal en verdad porque un niño de 10 años, además me estaba poniendo mucho más gordo porque no estaba moviéndome, comiendo simplemente. La verdad me estaba haciendo mal, pero esta fue mi salvación. Esta fue mi salvación en ese momento y fue aprender a armar el cubo. ¿Cómo lo fue que di con esto? Porque mi hermano de repente, mi hermano mayor, no sé por qué, pero él estaba aprendiendo a armar el cubo, de repente le dieron como unos movimientos, unos pasos para armar el cubo. Y yo, que no tenía muchas más cosas que hacer, además me sentía como desanimado en verdad, empecé con esto y esto fue mi salvación en esa época, en ese momento. Mi salvación fue aprender a armar el cubo y de ahí es que aprendí a armarlo. Entonces, obviamente con el tiempo fui mejorando y aquí comienza la primera enseñanza, y es que en la vida todo se ve como el cubo al inicio, todo se ve como el cubo, desastroso, es como todo desordenado, es abrumador porque no sabes por dónde comenzar, no sabes qué es lo que tienes que hacer, pero todo comienza cuando te enfocas en un lugar y das el primer paso. Por ejemplo, enfoquémonos en el amarillo y demos el primer paso. Cuando das el primer paso, ya rompes esa inercia y ya te empiezas a sentir hasta incluso un poco más motivado. Ya como que vas arrancando, empiezas el ritmo, te sientes más motivado, incluso de repente como que vas viendo cambios mucho más rápido porque como actúas con motivación, entonces ves cambios, efectivamente ves cambios rápidos, ya empiezas a ver cambios rápidos y después, bueno, si es motivado, entonces sigue, solo que se empieza a ralentizar un poco más el proceso porque ya como que no tienes esa misma motivación del inicio, empieza a ser un poco más lento, ves resultados, sigues viendo y por eso te mantienes, sigues viendo resultados y por eso te mantienes constante, pero empieza a ser un poco más lento, pero lo sigues viendo esos resultados. Hasta que llega un momento en que de repente los pasos que empiezas a hacer son muy lentos, ya que casi que no ves resultados, te hacen muy lento, incluso a veces pareciera que las cosas que estuvieras haciendo estuvieran dañando todo lo que ya hiciste, es como si estuvieras desarmando todo lo que ya haces y te cuesta un poco más seguir, ahí sí tiene que seguir como esa disciplina, pero si sigues insistiendo, si lo sigues intentando, va a llegar un momento en que todo ese desastre de repente se alinea y efectivamente logras ese resultado. Y así es como funciona la vida. Al inicio, cuando comienzas, se ve como el cubo, todo es desastroso, todo desordenado, no sabes por dónde comenzar, es abrumador, pero tienes que enfocarte en un lugar y dar el primer paso. Cuando das el primer paso, entras en esa inercia, rompes esa inercia, entras en el ritmo y empiezas a ver resultados rápidos. Después, a medida que vas avanzando, empieza a ralentizarse el proceso, pero todavía sigues porque ves resultados y tienes como esa pequeña motivación todavía. Pero llega un momento en que se va la motivación y solo queda la disciplina. Y lo único que puedes hacer es seguir y seguir y seguir, aunque a veces pareciera que lo que estuvieras haciendo esté mal o que lo que estás haciendo está dañando tu proceso, pero tú sabes que es lo correcto aunque no es el resultado. Y si sigues y sigues y sigues insistiendo, vas a llegar el momento en que todo de repente se alinea. No es de repente, es gracias a todo el esfuerzo que pusiste, pero va a ser como repentino
en que todo se alinea y llegas efectivamente al resultado. Así que así como el cubo, también en la vida. Y la otra enseñanza, aparte de cómo funciona la vida, es de cómo es que te haces experto en una habilidad. Y al final, obviamente, cuando yo empecé a aprender a armar el cubo, era malísimo. ¿Por qué? Porque no tenía nada de conocimiento ni habilidad en armar el cubo. Pero cuando vas repitiendo, lo vas repitiendo, lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo practicas, llega un momento en que te haces experto. Te haces experto en la habilidad de tanto practicarla, de tanto hacerla. Y al final eso es exactamente lo que me pasó a mí con el cubo. Porque al inicio era malísimo para armarla. Pero no por eso simplemente lo abandoné, sino que simplemente practiqué, hasta que me hice experto armando el cubo. Ya hasta un punto que ni siquiera, si tú me preguntas cómo armo el cubo, o sea, cómo armarlo como paso por paso, la verdad es que no tengo idea. No tengo idea porque lo aprendí tan bien que ya ni siquiera la mente lo razona, sino que simplemente es un hábito, es un patrón que aprendió el cuerpo directamente y ya ni siquiera lo tengo que pensar, simplemente las manos accionan porque ya se conocen de memoria, ya saben sin pensarlo, ya saben lo que tienen que hacer. Y así es como funcionan los hábitos, así es como funcionan las habilidades. Si tú te quieres hacer experto en una habilidad, tienes que practicar. La práctica es el maestro. Tienes que practicar hasta que haya un momento en que ya te vas a hacer experto y ni siquiera te va a costar. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo vas a estar pensando. Ya el cuerpo lo aprendió de mejor manera que tu mente. Y en ese punto es cuando te haces experto en cualquier cosa. Así que así funciona la vida y así funciona cómo hacerte experto en algo, en una habilidad. Tienes que practicar. No porque al principio fuiste malo, simplemente lo vas a dejar. Si tú quieres eso, si la quieres aprender de verdad, entonces sigues practicando hasta que te vuelvas experto. Pues al principio todos son malos, pero hasta que se vuelven buenos. Así hacen los deportistas, así hacen cualquier persona que quiera una habilidad, así has hecho con las habilidades que tienes en la actualidad, de alguna u otra manera las que tengas, así has hecho, o con un idioma. Entonces todo va por la práctica y la constancia, hasta que lo logras. Así que eso por este video. Con este cubo te di estas enseñanzas que me han ayudado a mí y también que espero que te ayuden a ti. Así que excelentes reflexiones se pueden sacar de tan solo un cubo.